¿Alguna vez, al intentar aprender japonés, nos hemos topado con ese muro gigante que son los pronombres? Seguro que sí. Es un momento que creo que todo estudiante recuerda perfectamente. Te aprendes watashi para decir yo, todo para decir bien, y de repente en un anime oyes a un personaje gritar ore y a otro decir boku con toda tranquilidad, y claro, te quedas pensando, a ver, ¿pero no significaban todos lo mismo? ¿Qué está pasando aquí? Es una frustración súper normal, y es la primera pista de que estamos ante algo, bueno, algo mucho más grande que la simple gramática. Y aquí está el meollo de la cuestión. Es que equivocarse de pronombre en japonés no es como cometer un fallito gramatical sin importancia. ¿Qué va? Es más bien como aparecer en una entrevista de trabajo en bañador. La palabra que eliges define quién eres, cómo ves a la persona con la que hablas y, sobre todo, cuál es tu sitio en esa conversación. Un pequeño error y puedes sonar arrogante, o infantil, o demasiado íntimo, o peor aún, hasta insultante. Pero oye, que no cunda el pánico, porque hoy vamos a descifrar este código social de una vez por todas. Aquí tenemos nuestro plan de ataque. Vamos a desglosar este campo de minas que son los pronombres. Empezaremos por el yo, luego nos meteremos en el peligroso arte de decir tú, hablaremos de ellos y ellas, descubriremos el secreto de los plurales y al final lo juntaremos todo para descifrar el código por completo. Así que, vamos a por la primera clave. Empecemos por el principio de todo, uno mismo. En japonés, el pronombre que se elige para decir yo es literalmente una declaración de identidad. Es como tu carta de presentación, pero en una sola palabra. Fijaos bien en esta tabla. Cada elección pinta un retrato completamente distinto. Watashi es la opción segura, vamos, el comodín. Es el estándar formal y neutro que funciona en casi cualquier situación. Boku es masculino, más informal pero sigue siendo educado. Tiene un puntito humilde. Lo usan muchísimo los chicos jóvenes. Luego está ore. Cuidado con ore porque es el yo masculino duro y muy informal. Usarlo con un jefe sería un suicidio profesional, pero entre colegas es de lo más normal. Y atashi es la versión femenina informal de watashi, que a menudo tiene una connotación así como kawaii, muy mona. Pero es que la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. El japonés tiene un arsenal de formas para decir yo. Está watakushi, que es la versión ultraformal para discursos o situaciones de máxima etiqueta. Jibun, que significa uno mismo y puede sonar un poco distante, casi militar. Y luego tenemos joyas como washi, que lo usan hombres mayores para dar esa sensación de viejo maestro sabio, o sesha, el pronombre de los samuráis, que, atención, significa humildemente esta persona torpe. Y eso sin meternos en las formas de los dialectos, como ora en el norte o wate en Kansai. Cada uno añade una capa de personalidad, de edad o de la región de la que vienes. Si a alguien le parecía que hablar de uno mismo era complicado, agarraos, porque ahora viene lo bueno. Dirigirse a los demás, el arte de decir tú, es donde el terreno se vuelve realmente peligroso. Aquí es donde un paso en falso puede causar una ofensa de verdad. Y aquí llega la gran revelación, la regla de oro que nos puede salvar de más de un apuro. La forma más segura y, sobre todo, más respetuosa de referirse a alguien directamente es, paradójicamente, no usar un pronombre para decir tú. Suena rarísimo, lo sé, pero es la práctica más común y la más natural. Alguien que empieza a estudiar japonés podría traducir directamente y usar anata. A ver, gramaticalmente no está mal, pero puede sonar extrañamente directo o distante o incluso demasiado íntimo, como si una esposa le hablara a su marido. ¿Qué haría un hablante nativo el 90% de las veces? Pues usar el nombre de la persona seguido de un sufijo honorífico como san. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿vas tú al cine?, dirían algo como ¿Yamada-san va al cine? Entonces, el punto crucial es este. La estrategia segura tiene dos pasos súper sencillos. Primero, usar su nombre y un honorífico. Suzuki-san, Tanaka-sensei. Es respetuoso y súper claro. Y segundo, si por el contexto se entiende perfectamente de quién se está hablando, pues simplemente se omite el sujeto y ya está. El japonés es un idioma que valora mucho la brevedad y la elipsis, así que evitar el pronombre directo es, de hecho, una señal de fluidez. Por supuesto, hay situaciones en las que no queda otra y hay que usar un pronombre para tú. Anata es el más neutro, pero como hemos visto, hay que ir con pies de plomo. Kimi es informal y, ojo, jerárquico. Lo usa alguien de mayor estatus para dirigirse a alguien de menor estatus, un profesor a un alumno, por ejemplo, o entre amigos. Omae es muy informal y masculino. Entre amigos del alma, perfecto, pero fuera de ese círculo puede sonar condescendiente o incluso agresivo. Y anta es simplemente una forma más coloquial de decir anata. Y ahora entramos en terreno pantanoso, la zona de peligro. Hay pronombres para tú que han evolucionado hasta convertirse directamente en insultos. Usarlos es como buscar pelea, así de claro.
teme. Esta palabra es increíblemente despectiva. Es el tipo de pronombre que grita un personaje de manga justo antes de soltar un puñetazo. Vamos, que no hay ningún contexto social en el que usar esto sea una buena idea, a menos que el objetivo sea una confrontación física, pero ya. Y luego está Kisama. Y esto tiene una historia que es alucinante porque ilustra perfectamente cómo evoluciona el lenguaje. Históricamente, Kisama era una forma muy respetuosa de dirigirse a alguien. El kanji es el de noble. ¿Qué pasó? Pues que con el tiempo su uso se extendió tanto que perdió su valor, se volvió irónico y, al final, completamente despectivo. Hoy es un insulto muy fuerte, cargado de hostilidad. Un aviso clarísimo de lo cambiante que puede llegar a ser el significado de una palabra. Vale, ya sabemos hablar de nosotros y dirigirnos a otros. Pasemos ahora a la tercera persona. Vamos a ver cómo esta misma lógica se aplica al hablar de él, ella y ellos. Aquí, una vez más, la formalidad lo es todo. Para referirse a alguien de forma muy respetuosa se usa anokata, que literalmente es esa persona de allá, dicho de una forma muy educada. El estándar formal es anojito, o sea, aquella persona. Luego tenemos kare para él y kanojo para ella. Y aquí un dato importante, kare y kanojo también significan novio y novia, así que el contexto lo es absolutamente todo. Y ya en el extremo informal y a menudo un poco despectivo está aitsu, que es como decir ese tío o esa tía. Hemos navegado por la complejidad del singular, pero ahora llega la buena noticia. Hacer plurales en japonés es sorprendentemente muy sencillo. Hay un secreto, una fórmula simple que lo resuelve prácticamente todo. El primer y más importante sufijo es tachi. Este es el sufijo estándar y neutro para formar plurales. Es como la herramienta multiusos. Se puede añadir a la mayoría de pronombres y nombres de personas para indicar que son un grupo. El segundo sufijo es ra. Este ya es más de andar por casa, más informal, y a veces tiene una connotación un poco más ruda o tosca. Se suele usar con pronombres que ya de por sí son informales o masculinos, como ore o omae. Y aquí vemos la fórmula en acción. Esto es casi como jugar con piezas de Lego. Yo formal, watashi. Nosotros formal, watashitachi. Él, kare. Ellos, karetachi. O la forma más informal, karera. Se ve el patrón, ¿verdad? Es una lógica súper consistente y simple una vez que la pillas. Boku se convierte en bokutachi o bokura. Ore en oretachi u orera. Es totalmente sistemático. 2. Solo 2 sufijos. Después de toda la complejidad que hemos visto, es que parece mentira, ¿verdad? Pero ese es el gran secreto para entender casi todos los plurales en japonés. Con tachi para lo neutral y ra para lo informal, ya tenemos la clave maestra. Se acabó el misterio. Bueno, hemos desglosado todas las piezas, hemos visto las reglas, las excepciones, ahora toca juntarlo todo para entender qué significa realmente este sistema tan complejo. ¿Cuál es la clave definitiva para descifrar el código? Vamos a quedarnos con las ideas fundamentales. Primero, los pronombres japoneses tienen que ver con la identidad y la relación, no solo con la gramática. Segundo, el contexto lo es absolutamente todo. ¿Quién habla, a quién le habla y en qué situación están? Tercero, la regla de oro. Ante la duda, siempre el nombre de la persona. Es la opción más segura y respetuosa. Y cuarto, que no hay que tenerle miedo a los plurales. Son la parte fácil, solo hay que añadir un sufijo. Porque al final, lo que hemos descubierto es algo muy profundo. En japonés, un pronombre no es solo una palabra que sustituya un nombre, es una decisión consciente sobre tu identidad, sobre tu relación con los demás y sobre tu lugar en ese delicado tejido social. No es solo elegir una palabra, es elegir quién quieres ser en ese preciso instante.